He pasado por el kernel de Linux, en mi época de Motorola. Yo soy de la época del 2610. Hice algo con 2.4. Estando en Motorola, acá en Córdoba, yo vine en el 2001. Me pusieron o sea, Motorola, feliz usuario del software libre, ponía Linux en sus placas de infraestructura para celulares. Y el tema era que al estar en un contexto industrial, las cosas esas estaban enterradas en el desierto, en unos bodoques de concreto que absolutamente nadie podía tener acceso, solamente a temperaturas muy altas, y que para poder arreglarlo tenían que ir a arrancar el coso de concreto, no sé, era un desastre. Y bueno, aparecía el concepto de high reliability, ¿sí? Un concepto industrial interesante, que es durante cuánto tiempo un sistema está funcionando. Se habla, por ejemplo, de los 5 nueves, 5 nines, o X cantidad de nueves. 5 nueves es 99,999% del tiempo está disponible. Cuantos más nueves haya, son más severas las técnicas que se usan para construir el software. Aparece gente con más cantidad de bagaje en estadística, en modelos de fallas, más cantidad de gente que saca plata por otros caminos, vendiendo humo. Y bueno, este contexto, este software, que hoy conocemos como kernel de Linux, en ese momento no tenía las capacidades o las características de high reliability que necesitaban para que funcione en estas base stations, que eran básicamente agarraban paquetes de radio, los masajeaban, le sacaban pedazos, le ponían otros y las volvían a reenviar para que funcionen los celulares. Entonces ensamblaron un primer, o sea, hicieron un primer equipo de respuesta rápida, digamos, para que corrija los bugs del kernel de Linux que encontraban los clientes. El principal cliente era una telefónica japonesa, que era una máquina de encontrar bugs, y en ese equipito de respuesta rápida estaba yo. Entonces, cuando había un bug, yo iba y lo arreglaba, y después se lo mandaban a una empresa que se llama Montavista, que supuestamente era la empresa que tenían los expertos en kernel development, y lo que hacían era, para darle el visto bueno, era simplemente agarrar mis parches y publicarlos bajo su nombre. Con lo cual, llegó un momento que me harté y dije, quiero empezar a laburar el software libre. Claro que yo necesitaba comer. Entonces caí en una empresa que se llamaba Code Sorcery, en que hacían mantenimiento del toolchain de GNU, además de otras cosas. ¿Todos saben qué es un toolchain? No. Un toolchain es el conjunto de herramientas necesarias para construir una aplicación o un ecosistema de aplicaciones, los cuales generalmente se componen por un compilador, un ensamblador, un linker, un debugger, librerías de sistema y librerías de terceras partes. Entonces yo tuve que empezar a poner mano en GCC, en GDB, en el linker, LD, que es... Empecé a ver fuentes, por ejemplo, de 60 y pico mil líneas, el C. Una anécdota graciosa es que yo tenía un editor, Gedit usaba, y veía unos simbolitos raros. Los empecé a borrar porque me molestaban. Cuando mandé el parche, recibí una queja, por no decir, volverlos a poner inmediatamente, y me tuve que poner a ver qué eran, y resultaron ser unos caracteres que servían para los formularios continuos de las impresoras. Todavía están esos caracteres ahí, yo los tuve que volver a poner. Estas fuentes del GCC
nunca había un programa que tenga tantos lenguajes adentro. GCC tiene 4 DSLs, ¿no? Domain Specific Languages. Y por lo tanto tiene cada uno su compiladorcito, solamente para fabricar GCC. Stallman inventó un lenguaje basado en su lenguaje favorito. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Lisp. Scheme. ¿Scheme? Entre Scheme y Lisp hizo un lenguaje que se llama Machine Description o RTL, con el cual describe cualquier arquitectura computacional. Y gracias a eso fue el compilador más exitoso y más exitosamente portado a cualquier plataforma que hubo de la Tierra. O sea, salvo los primeros micros muy chiquititos, microcontroladores. Y es muy interesante porque la mayor parte de las decisiones de diseño del GCC no responden a cuestiones académicas, no responden a... Si bien tiene cosas sumamente complicadas, como por ejemplo en un momento tenía un sistema que se llama Graphite, no sé cómo se pronuncia, que lo que agarraba una función, la transformaba en un politopo, un poliedro de n dimensiones, le hacía transformaciones y volvía a generar el código y después lo recompilaba. Eso en una de las 20 y pico de etapas que tiene solamente el mid-led. Después también tiene otros solvers. O por lo menos había un Omega Solver que era muy interesante para decidir el uso de los registros. Y así las cosas, tiene muchas decisiones en términos de que Stallman sabía, y los siguientes mantenedores, que GCC iba a ser un monstruo mantenido por mucha gente. Mucha gente incluso con poco conocimiento y mucha gente con más conocimiento. En realidad quisiera hablar más del kernel de Linux. ¿Saben quiénes son los principales mantenedores o qué background tienen los principales mantenedores del kernel de Linux? Son electrónicos. ¿No es IBM? Me refiero a background. Ah. Son electrónicos. ¿Por qué? Porque son los tipos... ¿Quiénes les interesa que exista el kernel de Linux? Los fabricantes de placas de video, de placas de sonido, etcétera, ¿sí? Y esas empresas tienen electrónicos que quieren hacer drivers para que la gente use sus placas, compre sus placas. O sea que son personas que no tienen una formación muy sólida en desarrollo de software. Entonces ustedes agarran muchas fuentes del kernel y van a ver cosas como, por ejemplo, buscan después el Daft Device, GoTos que van a la mitad de un while que tiene 500 puntos de salida. Entonces, también son sistemas que están diseñados principalmente, o las principales motivaciones del diseño están pensadas para que pueda ser mantenible, para que sea masivo, por mucha gente, en simultáneo y a lo largo del tiempo, que haya mucha rotación. Eso es muy típico de proyectos de software libre, gente que necesita hacer ramp up rápido, porque tiene poco tiempo, contribuye y se va. Y que durante ese espacio de contribución rompa lo menos posible. Yo después les voy a mostrar una cosa que se llaman los design smells, ¿sí? ¿Cuáles son los olores que aparecen en un diseño? Pero bueno, voy a empezar con la charla para estructurarme un poco. En resumen, lo que quiero decir es mi sorpresa con el GCC fue no solamente la cantidad de lenguajes que tiene, sino cómo estaba pensado ingeniosamente para que mucha gente lo pueda contribuir rápido, ¿sí? Para que mucha gente le agregue valor entrando y saliendo. Así como después aparecen los famosos ICE. No sé si alguna vez les pasó un ICE, Internal Compiler Error. Ahí está completamente atado de mano, pues se te rompió el compilador. No sabes ni por qué, ni cómo arreglarlo, ni nada. Entonces no te queda otra que ir a arreglar el compilador. Pero bueno, entonces contribuyendo al software libre es que yo pude comer durante 5 años.
Bueno, voy a dar un pantallazo sobre cómo sobrevivir en la industria, pero para eso hay que saber de qué se trata la jungla esa. Con lo cual, voy a establecer un paralelo con mi propia historia. Así empezó la historia que voy a contarles. Todo el mundo me decía, te va a cambiar la vida. Pero ¿de qué manera? Yo ya sé que me va a cambiar la vida, pero ¿en qué sentido? Lo mismo le van a decir a ustedes como estudiantes, les va a cambiar la vida. Entonces quiero hacer este paralelo un poquito. La delta, vida desde no papá a papá. Entonces hay aspectos tangibles e intangibles. ¿Qué voy a dormir? La siesta. No conocía esa palabra hasta que empezó a ser lo más sagrado que hay. Y en realidad sé que existe la palabra, porque no es que es algo que yo ejercito. Uno pasa de ser un adulto feliz en edad reproductiva a un celibato involuntario. Cualquiera que se quiera confesionar puede hacerlo conmigo después. Es la última aniquilación del ego. Pasás de ser, hola señor, doctor, bla 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 bla, a ser, ¿vos sos el papá de Galileo? Sí. Y no importa qué carajo sea. Te gusta salir o ir al cine o a bares, hacer salidas en general, y cosas que después no podés porque tenés esos sujetitos que hacen un desastre y no hay forma de permanecer más de 30 segundos en un cine, en un bar sin que rompan todos los vasos. O por ejemplo el hecho de estar, uno se viste bien, etcétera, etcétera, y después es imposible permanecer limpio con un niño por más de, no sé, 10 minutos, con toda la furia. Entonces, ¿cuáles son los deltas que uno podría experimentar? Lo más importante son las decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Y yo mido las consecuencias de las decisiones en el costo del undo. ¿Cuánto cuesta hacer control Z de las decisiones equivocadas? Puedes decidir el orden en que haces las materias, puedes decidir rendir o no, qué cátedra, estudiar o no antes de un examen, las optativas. Después tenés que elegir, cuando estás laburando en una empresa, qué criterio usar para decidir una herramienta u otra, qué criterio usar para tomar o no una persona cuando haces una entrevista. Tenés que decidir hacia dónde orientar tu carrera laboral. La famosa frase, ¿qué querés que diga tu currículum en 5 años? ¿Dónde querés estar? ¿En qué especializarte? Y después decisiones técnicas, decisiones de diseño, porque esas decisiones que vos tomes, cuando sos un líder técnico o un arquitecto, la van a tomar un montón de personas que van a seguir como el Lemmings, o sea, a lo que uno decidió, ¿no? Y un error ahí puede ser el fracaso de un producto. Yo casi fundé una empresa chiquita cuando era joven. ¿Fundir en el sentido de crearla? No, eso sería fundar. Casi la fundo por reinventar la rueda. Ruedas cuadradas. Hay que estar tremendamente atento a eso. El mundo está hecho de cosas mal hechas y generalmente de cosas mal programadas. Y hay una cosa que es, si bien no está todo inventado, pero sí está casi todo programado. Y generalmente está programado por gente con más experiencia que uno, muchas veces gente más inteligente que uno, más especializada. Pero tiene costos también adoptar cosas hechas. ¿Sí? Eso es como un tema aparte, ¿no? El sistema de los criterios de adopción. Las consecuencias, bueno, te rajan, te estancás. Por ejemplo, ¿cómo suelen manejar los mecanismos de corporaciones yanquis? El tema de los aumentos, el tema de en Estados Unidos te pueden bajar el sueldo, o cómo te echan, cómo califican a la gente. Cada jefe tiene que agarrar, le dicen, va a haber estas categorías.
los sobresalientes, los más o menos y los que tienen que mejorar. Y de acuerdo a cómo lo va la empresa, varían los porcentajes de cada una de esas categorías. Entonces el tipo lo que tiene que hacer es un ranking. La confección de ese ranking de sus empleados siempre fue conflictiva. Y bueno, una vez que está en el ranking, lo encajan en esa distribución. Los que están en el top, generalmente top 5, lo que sea, suelen tener un aumento. Los que están en el medio no les pasa nada, gracias que mantienen la inflación. Y los que están abajo, en Estados Unidos, o les bajan el sueldo, o acá, ante una segunda, tercera vuelta consecutiva que estás en la parte de abajo, te echan. Entonces, siendo jefe, eso es lo que yo digo es con la orientación, ¿no? Uno, la orientación en la industria puede irse por el lado oscuro, que es el project management, o ser jefe. Puede ser quality, puede ser desarrollador. Yo siempre le digo a amigos míos que tengan cuidado con ser desarrollador, porque hay un concepto que es el de empleabilidad, ¿sí? Mientras sos un joven profesional, está bien ser un desarrollador, pero después después es importante elegir hacia dónde dirigir tu carrera, qué vas a hacer y progresar. Para una definición de progresar que puedo llegar a compartir con ustedes, es mi definición de progresar. Entonces, así funcionan en general los aumentos. El tema de empleabilidad. Tengo amigos que son excelentes programadores, tienen casi 40 años. Uno tiene más de 40. Tiene un montón de experiencia. Se recibió en Río Cuarto, en Exactas, licenciado en Ciencia de la Computación de Río Cuarto. Pero el tipo sigue siendo un programador. Y hoy en día, las empresas que no les interesa tanto la calidad, el conocimiento y ese tipo de cosas, prefieren contratar a un chico joven, pagarle muchísimo menos que él. Entonces él, así como está, si no hace algo realmente, un cambio en su vida, va derechito a que dentro de un tiempo no consiga laburo o tenga que aceptar sueldos mucho más bajos porque está sobrecalificado. Entonces hay que tener tremendo cuidado con el tema de empleabilidad y la orientación que uno elige. ¿Y qué te vas a especializar? Si te vas a especializar, fíjate qué es lo que está pidiendo el mercado, fíjate qué es, o sea, tenés que balancear lo que te gusta hacer, lo que puedes hacer, lo que querés hacer, lo que te sirve, ¿okay? Una mala decisión puede ser un fracaso del producto, puedes romper una empresa y por supuesto impacta en tu reputación. Pues no te contrata a nadie. Tengan en cuenta que muchas veces los ambientes son chicos. El ambiente de Córdoba es muy chico. Yo tengo mi propia lista negra. El tema del plan. Cuando estás acá puedes poner casi piloto automático. Hay un plan de estudio que tiene algunas variantes. Entonces, la función decisión en función del tiempo es bastante acotada. En cambio, cuando estás en la industria, el plan lo pones vos. ¿Cada cuánto tomás una decisión? Yo conocí un ruso que me decía que te das cuenta que tenés que cambiar de trabajo cuando te das cuenta que estás muy cómodo. Claro que por otro lado, a veces la comodidad es un precio carísimo que tenemos que pagar cuando tenemos familia, cuando necesitamos estabilidad, ¿sí? Por eso es que la autonomía, como cuando uno es estudiante, puede poner un piloto casi automático. En el otro caso, y las malas decisiones las pagas vos. Las fuentes de aprendizaje. Puedes tener libros, papers, profesores, etc. Yo aprendí cosas equivocándome de la peor manera. Aprendí muchísimo de mis colegas. Yo aprendí demasiado tarde a decir, no sé, ¿me ayudás? Disculpame. No llego a tiempo. Por supuesto que también hay libros y papers, ¿sí? Leyendo código. Y para mí, estos como pilares, con sus diferentes alturas, son los importantes en una carrera profesional.
La tecnología va y viene, son modas. Angular y no sé qué cosas, bueno, está bien, te van a ayudar a conseguir el laburo. Los fundamentos te van a servir a preservar el laburo. Te van a servir a hacer soluciones sólidas. La ingeniería, que es lo que yo voy a después decir disciplina ingenieril, te sirve para crecer en la carrera, te sirve para que las cosas sean repetibles, se puedan masivizar, puedan escalar. Soft skills. ¿Qué entienden por soft skills? Es más como cercano a las humanidades y que es una inversión. Y si ya saben eso, De cualquier otra decisión técnica que una quiera tomar, tiene que convencer a la empresa de que esa decisión es la correcta. bordean la manipulación. Todo es manipulación. Con él. Algo que vi que no lo da ninguna facultad, que vi gente hacer milagros con esto, es la creatividad. Muchísimo más que la inteligencia. Yo podría mostrar un par de ejercicios. Habrá varios ejercicios. La creatividad es lo que te hace diferenciar, es lo que hace que si estás en un lugar, esa empresa pueda tener éxito. Básicamente es la creatividad y la disciplina de ingeniería. Y bueno, después la inteligencia, que es para articular los conocimientos, etcétera, etcétera. Creatividad e inteligencia es discutible que pueden ser juntos o no. Yo la verdad que los separo. Technical skills, que no suelen ser conocidos por ahí. La mayor parte del tiempo van a estar leyendo código. Cuando uno aterriza en un lugar, lo primero que tiene que hacer es lo que le dicen ramp up, que es leer toda la mugre que tienen escrita, las miles y miles de líneas de código, las 60 y pico mil líneas que tenían un solo fuente de GCC, en el cual yo tuve que meter 4000 más. Pero no era GCC, era el ensamblador. Yo tuve que poner una máquina de estados, un autómata finito al ensamblador. ¿No es un ensamblador? Sí, el ensamblador. Hoy en día el ensamblador de GCC toma decisiones, tiene estado, etcétera, etcétera. Entonces, hay un skill fundamental que es Program Understanding. Involucra ingeniería reversa. Pero entender, si vos vas a pasar por la lectura, o sea, la mayor parte van a estar leyendo código, ¿sí? Y si vas a leer algo es porque hay algo que está mal. Entonces tenés que adivinar qué quiso hacer el tipo con este cacho de código que está acá. Técnicas para determinación del problema. Hay un curso en Stanford que lo da un tipo que es ingeniero aeronáutico, que sirve para, o sea, el tipo lo sacó de la experiencia de arreglar una turbina. No sé cuántas decenas de miles de partes tiene una turbina. Y cuando falla, bueno, te puedes poner a desarmar toda la turbina. Entonces, tuvieron que agarrar una metodología, formalizarla para tratar de hacer tipo un Akinator de dónde está la falla. Y ese tipo agarró el curso y lo generalizó para cualquier disciplina, entre ellas el software. Está buenísimo. Para mí, aprender a debuguear, hay un montón de técnicas de debugging. Yo mantuve el debugger bastante tiempo. Y hay un montón de técnicas de debugging. ¿Por qué? Porque el problema generalmente es que en el mejor de los casos el programa revienta, te da un segmentation fault. Pero la causa no está ahí. Generalmente está muchas fuentes y muchas líneas atrás. La más simple, por ejemplo, un puntero está en nulo, lo de referencias. Bueno, no es poner un if si el puntero es distinto a nulo. La pregunta es ¿por qué llegó al puntero nulo ahí? Una práctica muy común es cuando uno va a poner un if y no pone un else, es poner un comentario de por qué no vas a poner un else. ¿Por qué no va un else? ¿Y qué es lo que capturaría ese else? Pero no es hacer el not de la condición del if, sino en contexto del programa. No hace falta un else porque, no sé, el thread, no sé cuánto, en realidad siempre está activo y el mutex no se bloquea por tal y tal razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno va y está leyendo el código y quiere arreglar algo, es una pregunta completamente legítima, decir, che, ¿no será que está faltando el else acá? Entonces, para que no vengas infeliz y esté divagueando 3 días lo que el tipo pensó, no, en realidad el else nunca va a entrar por tal razón, se lo ahorras poniendo un comentario. Y eso
ese tipo de cosas hacen a una métrica que se llama mantenibilidad. Hay dos métricas en la industria que son sumamente importantes: extensibilidad y mantenibilidad. Y para medirlas se habla de modelos de mantenibilidad y modelos de extensibilidad. Es decir, extensibilidad es, a medida que te van pidiendo cosas, cómo va a mutar el diseño y el software en general, o sea, el diseño y la implementación. Y la mantenibilidad es a medida que cuánto tolera que ve o cuán fácil es encontrar los bugs, arreglarlos, ¿sí? Eso es bastante, hay mucho sobre eso para hablar. La capacidad de arreglar un diseño, ¿sí? Una cosa que caracteriza a un desarrollador junior es querer rehacer todo, porque está todo mal hecho. Entonces, ¿cómo funciona? Viene un tipo junior, esto está desastre, va y lo rehace. Y se empieza a mantener. Ese tipo deja de ser un poco junior y en 1 o 2 años viene otro más junior y dice, esto está mal hecho. Y así, iterativamente. El concepto de refactoring es fundamental tener el criterio de decir ¿hasta dónde voy a cambiar? Yo tuve compañeros que tenían ganas de rehacer todo, pero eso va en contra de cualquier plazo. Además, rehacer las cosas bajo un cierto criterio, que es el criterio de él, y encima de todo hay que volver a testear, hay que volver a hacer mediciones de cobertura y demás. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el momento de rehacer, controlar el impulso, decir, bueno, por algo será que esto está hecho de esta manera, entender cuáles fueron las razones, siempre es bueno comentarlas, y decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? Y no es solamente convencer a tu jefe. En algunos casos, los jefes son tipos que no entienden nada, que van de saco y corbata y que no entienden nada de software, son tipo los de Dilbert. Y en otros casos, el que es jefe es porque la tiene más clara. Por ejemplo, en Google. La capacidad de escribir código limpio, que sea mantenible, tiene aspectos estéticos, complejidad ciclomática. ¿Todos saben lo que es el índice de McCabe, por ejemplo? No. Yo tengo una regla de que es, si tardás más de unos 40 segundos en entender qué hace una función, es porque la función está mal hecha. Generalmente empiezan a anidar estructuras de control de flujo, ¿no? If, while, for, if, lo que sea. Bueno, eso tiene una complejidad ciclomática muy alta, que les invito a leer de qué se trata. McCabe Cyclomatic Complexity. Lo cual hace que sea intesteable, que sea ilegible, inmantenible, y lo que tiene que pasarle es, al que le escribió le tiene que cortar los dedos, y a la función la tiene que modularizar, hacer funciones más chiquitas, en donde el nombre de la función sea bien representativo de qué es lo que hace. Si no, ese código no lo va a mantener nadie. Yo tengo un chico muy junior que al principio decía, ya anda esto. Pino. Cuando vos agarrabas el código, ese código no lo entendía ni él. Entonces, el factor o el hecho de que ande bajo algunas definiciones de andar, a mí no me interesa o no me sirve, porque no puedo garantizar de que eso ande, no puedo mantenerlo, él mismo en 2 días no lo va a poder mantener. Ojo, eran algoritmos muy complicados, pero eso no quita que se pueda escribir bien y limpio. Por eso está el tema de la modularización y la extensibilidad. Tenés que pensar, cuando vas a diseñar algo, que hay que testearlo. No solamente escribir los tests, sino la manera de diseñar algo. Tiene que decir, ¿y esto cómo lo voy a testear? Hay, por ejemplo, un idioma muy conocido que es en Singleton. ¿Todos conocen lo que son los singletons? Bueno, ¿qué es lo que hay de malo con un singleton? Generas estado global, básicamente. ¿Qué? Generas estado global. ¿Y eso por qué puede ser malo? Porque hace que en la misma función
bajo diferentes actúe diferente según el contexto actual del sistema. ¿Y eso por qué es malo? Porque eso no necesariamente es lo que uno necesita. Respuesta de... El problema principal con las variables globales es concurrencia, para empezar a hablar. Por otro lado, una clase que es un singleton, por ejemplo, no la puedes extender, es muy difícil de extender. Si yo quiero hacer una derivada, una clase derivada, y algo que es un singleton, ya no se puede. Un singleton es muy poco portable. Portable no a plataformas de hardware, sino en términos de reuso. Yo no puedo agarrar algo. Hay una métrica de portabilidad. ¿Cuán portátil es algo? Es cuando yo lo tironeo, cuántos hilos de dependencias tiene. Si yo tengo que empezar a recortar demasiados hilos, eso no lo puedo realizar en ningún otro lado. Un singleton tiene dependencias o acoplamiento muy fuerte. Y por otro lado es muy difícil testear un singleton. ¿Piensan por qué? Está afectando todo el sistema, por ende... ¿Cómo vas a hacer un unit test? Un unit test es agarrar un pedazo de algo, ponerlo en un tubo de ensayo, aislarte del universo y empezar a estimularlo con test. Precisamente por eso es como... Entonces, es importante cuando uno escribe código, cuando uno diseña, pensar cómo lo va a testear. Si hay algo que no puede ser testeable, entonces no debe ser escrito porque no sirve. Y después aparecen los constraints, que es tenés constraints de velocidad, de determinismo. Por ejemplo, el problema de tirar excepciones, todos saben lo que es tirar una excepción y que desencadena el stack and winding, ¿sí? O sea, cuando uno tira una excepción, el runtime empieza a desenrollar todo el stack y a destruir todos los objetitos que están en el camino. Y ahí aparece un idioma que se llama Resource Acquisition Disinitialization, RAII, para buscar en la Wikipedia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Puede ser usado en un sistema de tiempo real? ¿Yo puedo tirar una excepción alegremente? No. ¿Por qué? Porque hay otras cosas con mayor prioridad que tienen que ser ejecutadas antes de trabajar esa excepción. Y ponele que no. Además de las prioridades. Fíjate, acordate lo que te dije antes del Apolo 11 y ese tipo de cosas. ¿Le parece que puede ser determinístico cuánto tiempo se tarda en capturar una excepción? ¿En atajar una excepción? Depende completamente de las condiciones de ejecución. Si yo lo tiré en una función, en un árbol de llamada que está acá, o que está acá, que está acá. Y encima de todo, cuando se captura la excepción, ocurre un proceso que se llama exception landing, que es el runtime tiene que chequear si el tipo de dato que yo tiré coincide con lo que quiero atajar. Y esa relación de coincide con, generalmente involucra recorrer o iterar o traversear un grafo, que es el diagrama de clases, el cual también es no determinístico. Reliability, que es poder diseñar o escribir el código que funcione por años. El código tiempo de, por ejemplo, el código de las centrales nucleares tiene que estar disponible todo el tiempo, porque controla procesos del reactor, ¿no? Aeroespacio. Las sondas, las Pioneer, las Voyager, que todavía están andando de los años 70 y algo, cuando Carl Sagan era director de la NASA. Están no sé cuán lejos ya, en el borde, en la frontera del sistema solar, etcétera, etcétera. Y son miles y miles de líneas de código de assembler. Ni siquiera había Fortran en eso. Constraints de consumo de energía. Uno de los sistemas más interesantes que conocí fue un marcapaso. La cantidad de constraints que tiene un marcapaso, tiene constraints de espacio, consumo de energía, determinismo, reliability, porque tipo si tenés un bug, precisión. El tema de precisión es tremendo. Hay un artículo que es todo lo que cualquier computer scientist tiene que saber sobre puntos flotantes. Es gigantesco.
Mezclando precisión y velocidad, les voy a contar un ejemplo. Yo una vez vi un float que le hacían shift right. Agarraban la representación de un float y le hacían shift right. ¿Qué puede significar hacerle shift right a un float? ¿Qué componentes tiene un punto flotante? Tenéis primero... Depende de la implementación del hardware, primero que nada. Hay un estándar que es de IEEE 754. Habla del signo, algo de eso. Tiene el signo, ¿qué más? El exponente. El exponente, la mantisa. ¿Y qué pasa si todo ese bodoque le hago shift right? Puede ¿Qué eliminar significa hacer shift el right? signo. ¿Qué? Cambiar el signo depende si es signo. Puede ser que le cambien el signo. ¿Qué más? ¿Qué otro Cambiando componente? completamente el dato que vos tenías guardado. Sí, bueno, se toblerone por las noticias, ¿no? Pero ¿por qué le hacen? ¿Qué más? ¿Qué significa hacerle shift right? ¿Qué otro componente tiene el punto flotante? El exponente ¿Y qué pasa si haces shift right al exponente? lo estás elevando al cuadrado. No, eso es right. Lo que vos estás diciendo es left. Lo está sacando de raíz cuadrada. Estás haciendo raíz cuadrada del número. Hicieron un truco en los años 70 en que vos agarras el punto flotante, le haces shift right y le haces AND con un número mágico y hacían la raíz cuadrada más rápida del oeste. ¡Fuck! Ese código lo redescubrieron en los 90 cuando implementaron un juego que se llama Quake. Y nadie entendía qué era. Hicieron 2 tesis para entender cómo funcionaba eso, para entender el número mágico. Por supuesto que involucraba a Taylor, involucraba todo, pero la cantidad, ahí está el aspecto de creatividad. Sacar a la raíz cuadrada de un número es algo que puede ser extremadamente lento. Y con hacer un shift right de eso, tenían una raíz cuadrada perfectamente aceptable para los gráficos que necesitaban, para hacer en realidad era 1 sobre raíz cuadrada de x, una cosa así. Pero terminaban haciendo eso, elevándola a un medio. Y después acomodaban un poco la mantisa. Seguridad. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos, porque casualmente es con lo que estoy robando ahora. Single Event Upsets. Ustedes hacen un código que está espectacular, lo mandan al espacio y viene un guioncito de porquería, ¡pip!, te da vuelta un bit en cualquier lado. Entonces a veces tenés que empezar a programar pensando que te puede venir ese guioncito y te puede dar vuelta un bit en donde menos se te ocurra. Y tenés que hacer un software que se banque eso. Hay un montón de técnicas, hay gente que... Yo dirigí una tesis acá en Exactas de un chico que fue una de las cosas que tuvimos que considerar en el dron. A nivel de avión no pasa tanto, pero cuando estás en satélites te pasa todo el tiempo. Todo el tiempo viene radiación ionizante y te da vuelta un bit. Y bueno, te la tenés que bancar, tenés que tener tenés que pensar en cosas que nunca se te hubieran ocurrido en la facultad. Por ejemplo, tenés que empezar a tener cosas triplicadas, por ejemplo, con técnicas, ¿no? Entonces vos decís, bueno, en este cacho de memoria mantengo este otro cacho y este otro cacho. Y Basta bueno, modificar copia y compilador para que el código generado no sea modificado. Porque, o sea, el programa también son unos viseros. ¿Qué pasa si cambian la instrucción que tenías en el código? puede ser. De hecho aparecen microprocesadores más enrobustecidos. Pero lo que es más proclive, porque son distintos tipos de memoria, no es tanto el ROM, sino la RAM, ¿sí? Imagínense que te cambia un bit en un punto flotante, de hecho pasa. Se han caído... A la NASA se le cayeron un montón de... Una vez se le cayó un pozo que era del tamaño de una pelota así gigante, y no se le cayó a la gente en la cabeza, pero por mucha casualidad. Porque vino un guioncito y les dio vuelta un bit que controlaba un giróscopo. Y después, por ejemplo, tenés restricciones en hardware. Puede ser que no tengas una unidad de punto flotante. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre cómo dibujar un círculo sin usar números flotantes? Por ejemplo, sin raíz cuadrada. ¿Números imaginarios? Estamos hablando de enteros, ¿no? O sea, ¿cómo dibujar un círculo con enteros? ¿Por qué? Porque no tenés un coso de punto flotante. ¿Quién está en el último año de la carrera?
los que estén más avanzados repasen todo lo que aprendieron para ver si hay algo que les sirve para resolver ese problema. Yo tuve. Se lo dejo pensando. Solamente usando enteros, ¿eh? Bueno, así que aparecen estos constraints para los cuales uno no está preparado y solamente se resuelven por creatividad, un poco de inteligencia, mucha lectura y mucha prueba y error. Porque muchas veces vos estás en la punta del... O sea, vos estás laburando en cosas que son secretas, no puedes preguntar, la competencia no te lo va a decir, ¿sí? Por eso aparecieron también todo el tema de los microsatélites. Los microsatélites aparecen porque tienen software extremadamente berreta, barato, y son muy descartables. Además por otras razones que son importantes. ¿Qué opinan de esto? Ahora quiero que empiecen a hablar ustedes. ¿Está todo bien ahí? No, primero que nada, la llavecita está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Debería estar arriba. Eso hay una cosa que se llama Bracing Styles, que hay por lo menos 4. El que vos decís es el KR Style. A mí me gusta el Allman Style. Y el GNU Style es el que hay que tirar a la basura según Linus Torvalds. Igual es un comentario muy irrelevante. ¿Qué está mal con esto? No está claro qué hace. A por B dividido C. ¿En qué orden? Pero qué es A, qué es B y qué es C. ¿Y qué importa? Enteros. Son enteros. C es por 0. ¿Y qué pasa si es 0? Ese es el primer problema. Pero hay cosas mucho más interesantes. ¿Qué pasa con A por B? Si son A y B muy grandes. Overflow. Tienes pérdida de... Sí. Un overflow. Pueden pasar, dependiendo de cómo esté configurado el hardware, puedes tener wraparound o saturación. Pero es algo que definitivamente tienes que considerar. Y por otro lado, puedes tener pérdida de precisión. Entonces depende de los valores de A, de B y de C, es en qué orden deberías ejecutar eso. ¿Cuál sería otra manera de escribir eso, por ejemplo? Que sería matemáticamente equivalente, pero numéricamente no equivalente. C dividido A por C dividido B. ¿Cómo? Ah, dividido C ¿Tú lo por probaste, B. Alfred? ¿Qué? No es... Ah, no, soy un idiota. ¿Cómo se ejecuta primero? A por B y todo eso después dividido C. Sí. ¿Y qué pasa si yo hago, por ejemplo, A dividido C y después por B? Pero depende de las magnitudes. ¿En qué caso A por B va a dar overflow? ¿Sí? Yo digo, A por B es mayor al máximo representable. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Cuando A sea mayor al máximo dividido B. ¿No? Si B es distinto de 0. O lo mismo. Ahora bien, hay un montón de maneras de hacer esto. Por ejemplo, Uy, me gustó esa última. depende de las magnitudes de A, de B y de C, es cuánto te puede dar esta cuenta. Fíjense que es A por B dividido C. No estoy diciendo una fórmula para calcular, no, es esta porquería. Uno de los bugs que tuve que corregir en el kernel de Linux fue esto. Terminé usando algo de este estilo. La respuesta es que en realidad la manera correcta de implementar esta función es empezar a preguntar las magnitudes de A, de B y de C y empezar a hacer ifs y elegir la expresión más adecuada. Más adecuada para minimizar la pérdida de precisión. ¿Ok? Porque obviamente no va a ser, y por supuesto para evitar overflows. ¿Qué pasa si A es muy chico y B muy grande? Si A y B son grandes, si A y B y C son grandes, si los tres son muy grandes vas a tener que hacer algo de este estilo. ¿Sí? Entonces, uno empieza a tener problemas porque la realidad te castiga
con corner cases, como por ejemplo, teníamos que hacer un modulito que cortaba la bomba de combustible si se detectaba que había fuego en el motor. Era un sistema de tiempo real. El cálculo para determinar si había fuego o no había fuego involucraba este tipo de cosas. El hardware no tenía una unidad de punto flotante. Teníamos que empezar a jugar con este tipo de cosas. Porque había situaciones en que había fuego y no lo detectaba. ¿Por qué? Porque el fuego era muy chiquito, porque venía de un sensor y el otro de los sensores decía que no pasaba nada, porque se detectaba en distintas partes del motor. Es un ejemplito. Para dos operaciones, ¿no? Imagínense cuando empiezan a ver expresiones más complejas. La manera de fuerza bruta es usar números de precisión arbitraria, usar enteros de tamaño arbitrario. Pero ahí aparecen las otras restricciones, ¿no? O son cosas que son muy lentas, o que ocupan demasiada memoria, ¿sí? En una cosa que tiene 16 bits, está complicado. Las cosas chicas existen, ¿eh? Especialmente con todo lo de IoT ahora, que no es tanto humo. IoT es Internet of Things, que aparecen micros muy baratos, muy chiquititos, y tenés que programar cualquier cantidad de cosas ahí. Bueno, empiezan a aparecer este tipo de restricciones. El marcapaso tenía este tipo de cosas. Era un chip muy chiquito, físicamente y además en términos del tamaño de los registros. Tengo un mapa de float a strings. Todos saben lo que es un mapa, un diccionario. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Está bien esto? No, porque un float es como puede ser muy cercano a... Es como tener el problema ese de precisión. ¿Y cuál puede ser el problema entonces? De que esté ligeramente lejos del que vos deseas para poder acceder al elemento de tu diccionario. ¿Y qué consecuencia puede tener? De que no recibir algo que no querías. Aumentar el uso de memoria, no sé cómo. Aumentar el uso de memoria, mismatches, sí. Pero principalmente aumentar el uso de memoria. Me parece que en C++ cuando vos pedís algo de un mapa, si no existe, como crea la instancia, si bien recuerdo. No me Depende acuerdo. de qué operador uses. Sí. Pero más allá de eso, esto es una pésima práctica. De hecho, algunos compiladores te lo prohíben en sus warnings, ¿no? Justamente por eso, porque hay un ejemplo que es dos cuentas que vos decís son iguales y después haces el operador igual y te da false. Hay números que no son representables, ¿no? Entonces, esto no se puede hacer. ¿Qué hay que hacer en este caso? Piensen cómo lo harían ustedes. Una de las reglas prácticas es: los algoritmos son regidos por los números enteros y a partir de los algoritmos se sintetizan datos en punto flotante. No siempre se puede. A veces que tenés que tomar decisiones en base a números de punto flotante y aparecen este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Definir el operador de comparación. Ahora vienen mis favoritos, los de seguridad. ¿Qué onda? ¿Esta función? Funciona en C. ¿Está claro lo que hace? ¿Qué hace? Declarados. Son 10. ¿Te acuerdas que puse que hay que leer mucho tiempo? Uno se la pasa leyendo código. Bueno, supónganse que viene un tipo, escribió esto y ustedes lo tienen que mirar. ¿Qué onda con esto? ¿Qué es lo que pasa si... ¿Cómo? Dale, decime. Si el password es igual que el usuario. Claro. Es el mundo feliz, ¿no? No, ahí user input es, digamos, get password es, Sale de algún lado sale de algún lado. y lo deja ahí. Y get user input también sale de algún lado y lo deja ahí y después compara. Pero no es que está comparando el nombre de usuario con el nombre del password, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa si lo que introduce el usuario es más grande que 10?
que 10 caracteres. Bueno, ponle que lo chequea. Es cierto. Si lo que introduce el usuario, depende para dónde crezca el stack, puede ser que estés pisando el array de arriba. Buffer overflow básico. Pero esto es diabólicamente más sutil. Así que, bueno, voy a venir acá y voy a tener cosas más desafiantes. ¿Qué pasa cuando se sale de la función? Imagino que getPWD está recibiendo un hash y no el... Y que getUserInput está hasheando lo que vos estás recibiendo, ¿no? Porque si es texto plano es como lo puedes leer de memoria y ahí está tus nombres de usuario. ¿Cómo lo puedo leer de memoria? Y sí, si tenés un programa malicioso que está leyendo memoria es como... Pero suponete que tenés un buen sistema operativo, que tenés memoria protegida. Pero sí, ponele que sale de esta función. ¿Qué pasa? ¿Dónde está password y user input? ¿Dónde están almacenados? En el stack. En el stack. Y cuando sale de la función, ¿qué pasa si se vuelve a llamar una función que justo coincide el stack layout? No. ¿Se entiende? Si yo después llamo o logro que se llame una función que recupere, que tenga el mismo stack layout, voy a tener que nadie se encargó de borrar el stack. Entonces voy a recuperar alegremente, ya sea de hash o lo que sea, información sensible. Muy malvado es. ¿Eh? Es muy malvado eso. Oh, pero vos te crees que la gente que me da de comer no piensa en estas cosas. Bueno, ¿cómo lo arreglarían? Haciendo que antes... Porque tendrías que hacer un... Alguien más que hable. ¿Cómo lo arreglan? Tienen que arreglar esto, vamos. Seteando las dos variables que vos tenés a puros ceros o basura. Poniendo un memset, por ejemplo. Sí. ¡Qué groso! Ahí está. Esto. Sí. Dale. Resulta que los compiladores son muy copados, son muy inteligentes y como detectan de que GCC de hecho lo hace, detectan que de esto no se usa más, te sacan esto en la costa. Comportamiento de GCC desde 4 y pico, 5 y pico, tiene esa optimización, que no puedes deshabilitar siquiera. Tuve una instancia parecida en una materia. O sea, te lo sacan esto. Entonces agarraron los tipos de... En C11, el estándar de C11... Memset S. Está en el anexo K3741 del ISO C11. Ahora sí, loco. Andá, hackeame esto. Tómense unos minutos, por favor. Yo conozco a las dos personas, ¿no? Perdón. Llegaron ya al último párrafo. Si ya llegaron, no sé, pero la van a sacar a la boca. O sea que esa función está buenísima, underscore S no sirve más. Entonces uno cuando lidia en este tipo de cosas tiene que tener en cuenta un montón de situaciones, tiene que tener en cuenta un montón de personas que están modificando lo que uno hace indirectamente, porque estás dependiendo de una función que te provee un estándar, que estandariza un cuerpo de ¿cómo se dice? Estandarizador. Carlos O'Donnell es tucumano, está en Montreal. Martin Sewell es un cabrón.
Y bueno, y hacen este tipo de cosas, por ejemplo. O sea, con el caso anterior, uno no podría trabajar alrededor de ese problema utilizando ¿cómo se dice en español? Ofuscar. Obfuscando lo que vos estás haciendo en ese memset, o sea, para que el compilador no te lo detecte. Porque sé que, por ejemplo, la instrucción mov es Turing complete, ¿no? Así que uno podría hacer, básicamente, compilar memset con un obfuscator y hacer que haga exactamente eso. Como estás usando C++, le podés inyectar código assembler y le metes eso. También puedes hacer un for. Ay, pero bueno, eso es más aburrido. A vos no te pagan no te van a pagar por hacer cosas divertidas. Vos vas a tener que encontrar maneras de hacerlo divertido, pero... Nosotros hicimos una modificación en el SC en el 2013. Todavía no fue aprobada. Para evitar este tipo de cosas. Y encima después vienen estos giles y te sacan además. Otro rapidito. Fíjense esto y yo les... a este quiero que se den cuenta rápido porque es algo parecido. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Se entiende lo que hace la parte izquierda? Tienen que ser muy intuitivos cuando leen código. Eso es parte del entrenamiento. De vuelta, la mayor parte del tiempo van a estar leyendo código que otros escribieron. ¿Qué pasa cuando se va la función validate secret key? Por supuesto, ¿no? Fíjense allá a la derecha. Toma lo que está en EAX, lo pasa a EAX. No hace falta saber Assembler x86. De vuelta, sean intuitivos. ¿Eh? EAX es el valor de retorno, así que se rompe un poco. Así que EAX no es tanto el problema. ¿Cuál es el problema? EBX. O sea que la siguiente función con que la llame o lo que sea, que lea EBX va a leer un dato sensible. ¿Por qué? Porque nadie se le ocurrió antes de acá borrar EBX, lo que se llama Clovered Register. Lo que es más triste es que es difícil de hacerlo esto portablemente o en C o en C++. Puedes inyectar assembler, pero ¿cómo sabes qué registro va a ser en donde va a poner esto? Cuando uno pone assembler, generalmente pone los registros con nombre y apellido, ¿no? Bueno, este es el tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Fíjense que es un mundo aparte, como es el mismo ejemplo que el de la radiación ionizante. Es un mundo aparte que vos haces el mejor algoritmo, pero por unas razones que vos ni siquiera se te ocurran controlar, va a fallar, te van a hackear, se va a romper, ¿sí? Bueno, en la industria, para hacer un paper esto no interesa. Uno puede hacer un algoritmo, pero en la industria eso sí interesa. Por eso, si está en un banco, va a hacer que un tipo pueda tener acceso a unas cuentas bancarias y todas cosas muy divertidas. ¿Todos saben qué es Ecoparty? ¿Con K? Sí. Bueno, vayan a Ecoparty en septiembre a Buenos Aires. Entonces ven este tipo de cosas muy divertidas. O sea, estamos hablando del tema de seguridad en bancos, pero Pero el resto de los cajeros lado, están corriendo en Windows XP todavía. Mirá, si vos supieses los problemas que hay con Linux, con otros sistemas operativos, o sea que en realidad Windows es el menor de los problemas. El problema es la gente que no usa Windows y cree que está segura usando Linux. Por cierto, esto en ningún lado este tipo de chequeos en el kernel de Linux no está. Bueno, este ejemplo lo voy a pasar de largo, un poco específico. Y ahora quiero hacer muy rápido. Ahora ustedes son líderes técnicos, son tech lead y viene un team member, un chico que hizo este código. Primera pregunta, ¿a ustedes les parece que está bueno esto? No. ¿Por qué? Estás teniendo type off. O sea, el chiste de hacer herencia es que tengas un polimorfismo.
Ujú. y que no tengas que hacer ese type off en toda la función, porque es como... Bueno, te voy a completar ahora la consigna del problema. El problema es explicarle a esta persona, sin ofenderla, por qué está mal. porque es un idiota. Claro. Acto seguido vas a recursos humanos y te echan. Y no solamente te echan, sino que vas a tener muchos problemas para entrar y conseguir trabajo en otros lados, porque la gente de recursos humanos se comunica, se conoce, etcétera, etcétera. ¿Por Y qué vas a terminar Torvalds en sí lista puede negra decir encima de eso y yo no? todo. ¿Eh? ¿Por qué Torvalds puede decir cosas como esa y yo no? Porque Torvalds es 10 veces más capaz que vos por ahora. Que- ¿Cuál es el problema con esto? De que si generas otra extensión, por ejemplo, qué sé yo, implementás rombo o algo así, tenés que ir a cualquier función que esté trabajando con shape y meter esa implementación en esa función. Y si es no lo como haces, esas ¿qué pasa? funciones se te vuelven gigantescas conforme más clases tenés. Ok, ¿y cuál es el problema con eso? Extensibilidad, Mantenibilidad. mantenibilidad, ¿Y qué pasa si te olvidas? exacto. El principal problema no es cuando un programa revienta, sino es cuando no pasa nada y no te enteras. Un segmentation fault es lo mejor que te puede pasar en la vida. Esto es silente, o sea, no es mudo. Entonces, la manera de explicarle a una persona es, o sea, y ahí aparecen estos soft skills en donde por ahí el tipo es muy capaz, pero no sabe. Y tendrás que decirle, no, mira, en realidad el problema es que no es mantenible por esto, esto y esto. Anecdóticamente yo les puedo decir que esto rompe el principio de sustitución del ISCOP, rompe OCP, que es Open Cross Principle, y hay un montón de cosas teóricas que esto rompe. ¿Todos vieron eso? Bueno, son el principio de diseño del paradigma de objetos. Pero sí es importante entender que hay algo que puede estar mal no por una cuestión algorítmica, sino por una cuestión de extensibilidad, que son los factores que pesan al momento de hacer cosas industriales. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un ejemplo que me gusta mucho de la evolución de los lenguajes. Muchas veces la gente, cuando aterriza en un lenguaje, ve una foto de cómo es el lenguaje hasta el momento. Y lo que es sumamente interesante en los lenguajes que ya tienen muchos años es el conocer la historia de por qué llegaron esas cosas ahí. Yo participé bastante en el comité del C++, y tuve el honor, no sé cómo decirlo, de que haber presenciado discusiones espectaculares sobre los features del lenguaje. Les voy a mostrar un feature de C++ 11 que se llama Inheriting Constructors. Antes de C++ 11, uno ponía una clase con ciertos constructores y en la derivada tenía que ir y repetir esos constructores. Y a partir de C++ 11 uno puede usar todos los constructores de la clase base. ¿Por qué les parece que puede? Porque hay clases que pueden tener muchísimos constructores, ¿Y cuál es el problema? que es tedioso de hacer, Ok, tener te mucho ahorras laburo. copy-pasting. Y el tema es que si el mantenedor de la librería que estás trabajando Mira, añade Team A, uno, Team B. por eso, si Team A añade otro constructor nuevo y vos no te enteraste, es como te rompió todo. La gente tiende a pensar que este feature es para ahorrarte escribir cosas. Pero no. La realidad es que este feature surgió por... La historia del C++ está dada por experiencia en la industria, de qué es lo que falló, qué es lo que anduvo mal, qué es lo que se rompió. Se rompieron un montón de cosas con esto que está acá arriba. ¿Sí? Supónganse la clase base lo hacía cierto equipo, un proveedor de un fabricante de esa librería, y un equipo B era el consumidor de esa librería. Daniel, Esto causaba problemas de retrocompatibilidad, problemas de que si agregaban cosas vos tenías que ir y tenías que primero estar atento, al tanto de que cambiaron algo y después invertir el esfuerzo en hacerlo. Pero el problema no es tanto del esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, por eso apareció este feature. Por una cuestión de mantenibilidad. nos está esperando el café, así que A máxima velocidad. a máxima velocidad, por favor. Les quiero mostrar un caso real que todos conocemos. Miren la cantidad de líneas que tiene el Firefox. No me acuerdo cuándo hace... no dice la fecha.
51 millones de líneas de código. Y hay algo que es mucho más interesante todavía. Miren la cantidad de lenguajes que conforman al Firefox. Rust. Sí. Ah, Sí, cierto. sí, Rust sí, es de sí, Mozilla. No dije Y nada. si yo agarro Chrome o Chromium, va a pasar lo mismo. Una cantidad ridícula de líneas de código compuestas por muchos lenguajes. Así esto es un producto. Bastante choto, por cierto. Fíjense la cantidad de líneas de assembler que tiene. ¿Saben lo que es mantener casi 600.000 líneas de assembler? De las cuales solo el 27% está comentado. Entonces, a mí me ofrecieron preocupa varias más veces ir a ese- laburar a Mozilla. Sí, me preocupa más ese Te 1% ahí. te pido que tengamos la charla en el café porque después nos retan. Bueno, soft skills. Contribuyente colectivo. Que vos puedas hacer más junto con la gente que vos solo. Conocí excelentes contribuyentes individuales, pero siempre terminan haciendo menos que si vos dirigís un team o si te relacionás con la gente y le ayudás a que ellos otros también laburen con vos. Entonces, ser un contribuyente colectivo en medio de un contribuyente individual es algo que las empresas o que en la industria se valora. Podés ser un genio, pero es una cuestión de escala. Muchos monos van a ser más productivos que vos. Disciplina en ingeniería de software. Cuando digo disciplina es en las prácticas de programación. Ayudar a los otros, preguntar, avisar cuando no llegás, ser predecible. ¿Por qué? Porque hay planificaciones, se pactan fechas con clientes. No ser garca, tengo muchas anécdotas con esto. Balanceado, criteriado, no querer reimplementar todo de golpe, como en cualquier junior. No ponerte en posición de diva, no, yo eso no lo hago. Y cada tanto te toca agarrar la pala y hacer una zanja. Generalmente para tronar un muerto. Prácticas de ingeniería. Todos las conocen. ¿Sí? Revisión por pares. Tracking de issues. Es un arte poder escribir bien un bug. Versionado. ¿Sí? Git. Etcétera. El uso de chequeadores de código. Testear tu propio código es muy difícil, pero hay que darle masa. Profesionalismo. Bueno, podría hablar de eso. Algunos de los olores del diseño, yo esto en general lo resumo con Oracle o olor a culo, que es rigidez cuando es difícil de cambiar, es frágil cuando es fácil de romper, cuando es difícil de reusar, es viscoso cuando hacer las cosas mal es más fácil que hacer las cosas bien. De todo esto hay un montón de bibliografía, ¿no? Yo las estoy resumiendo de una manera brutal. Cuando es el sobrediseño es el antipattern más común de la gente junior. El copy-paste, opacidad. Si una función, de vuelta, tardan más de X segundos, ya está mal hecha. Esto me lo pusieron en una auditoría. Me encajaron esa frase en el informe. Pero me gustó mucho el criterio de cuál es la diferencia entre un prototipo y algo que es production grade. El prototipo va a funcionar en los mejores casos. Sin embargo, algo que es production grade va a funcionar aún en los peores casos. Y esa para mí es una diferencia clave. Bueno, el tema de la plata ya se los conté, que es cómo funciona el ranking. Y yo les hablé de las diferencias, ¿sí? Entre el delta. ¿Cuáles eran? Yo les hablé en la tablita de las diferencias. Por ejemplo, cuando de la diferencia de delta, papá. Bueno. Esta para mí es la principal diferencia. Bueno. Espero que les haya gustado más o menos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Y creo que, yo me voy con bastantes ideas sobre quizás cosas que no estamos cubriendo en nuestro plan de estudio. Estamos pensando o tratando de delinear un cambio de plan y quizás hay, estas cosas de soft skills, por ejemplo, que estamos en mucha deuda. Les recuerdo que
el ciclo de charlas suele ser los tercer jueves de cada mes. Por supuesto que en julio no va a haber, volveremos en agosto. Difundan la palabra, inviten a sus amigas, amigos y llenemos la sala y después aprovechemos a gente como Daniel. Así que de vuelta Daniel y las invitamos a tomar café afuera.